Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Corín y una vez más nos encontramos en nuestro canal IF Investigaciones Forenses. En el día de hoy vamos a estar hablando del caso Fernando Pérez Algaba. El empresario y trader argentino fue víctima de un homicidio. Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio de este año en Ingeniero Budge. ¿Quién era Fernando? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué era tan reconocido en redes sociales? Fernando era un empresario, como habíamos mencionado, que estaba vinculado a la inversión de criptomonedas. Por otro lado, se dedicaba al alquiler de vehículos de alta gama y otros elementos como ser barcos y jet ski. Su vida era bastante excéntrica. Habitualmente compartía imágenes y videos junto con su perro yendo en vehículos de alta gama, visitando distintos lugares del mundo, y sin lugar a dudas todo el contexto de esta vida excéntrica lo catapultó dentro de lo que refiere a las redes sociales. Pero toda esta vida de lujos y excesos que aparentaba y mostraba en las redes sociales no era tan así. Fernando estaba completamente endeudado. Muchos de sus negocios ya no se encontraban en la cima y eso le había generado varias deudas con distintos tipos de personas. Fotos y videos con autos de alta gama, distintos lugares paradisíacos del mundo, pero para la FIP, un deudor irrecuperable. El día 22 de julio, en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, unos niños se encontraban jugando a la pelota. Uno de los niños pateó la pelota y la misma se dirigió cerca del canal del encauce que contiene el paso del Arroyo El Rey. En una zona próxima a la que había quedado alojada la pelota, el niño encontró una valija. El hallazgo fue macabro. El interior de la misma contenía restos humanos. Lógicamente el niño se dirigió a sus padres y les comentó lo que habían encontrado. Así fue como los padres se acercaron al lugar, constataron esta situación y dieron aviso a la policía. Las diligencias de rigor se pusieron en marcha. La dependencia policial comenzó con sus actuaciones, convocó a la policía científica y fue así como nosotros empezamos a conocer el caso de Fernando Pérez Algaba. Habiendo llegado policía científica al lugar, realizó la apertura de esta valija y encontró miembros superiores e inferiores de una persona de aparentemente sexo masculino. Esto fue lo que dio origen a una minuciosa inspección ocular del lugar. Se realizó un rastrillaje y de tal forma se pudo dar con otros elementos. Una mochila que contenía una cabeza humana y por el otro lado una bolsa que poseía el torso. Si bien ahora profundizaremos cuáles son los mecanismos o los procedimientos científicos que permiten generar la identificación física humana, la policía lo primero que hace en este tipo de situaciones es determinar si existe algún tipo de averiguación de paradero activa. Esto significa que alguna persona puede haber reclamado a alguien que hace un tiempo que no aparece, que bajo determinadas situaciones se ha ausentado de su domicilio, y en esos casos puede existir algún tipo de concordancia o coincidencia. Vamos a profundizar, como habíamos dicho, cuáles fueron los mecanismos que permitieron generar la identificación físico-humana sobre Fernando. Lo primero que se realiza, y esto es un procedimiento de rigor, cada vez que se encuentran restos humanos, como en esta situación, que tenían miembros superiores y miembros inferiores, es generar el fichaje de cada uno de sus pies y manos. De tal forma, y habiendo obtenido las fichas correspondientes, se carga dentro de un sistema que naturalmente lo que busca es si existe algún tipo de documentación asociada a esa persona. Ese sistema posee una base de datos y también se publica o se comparte con lo que es el RENAPER, es decir, el Registro Nacional de las Personas. Asimismo, y como un elemento complementario, esas extremidades, tanto las inferiores y las superiores, poseían tatuajes bastante particulares. Habiendo identificado a través de los rastros dactilares que se trataba de Fernando Pérez Algaba, se generó una comparación de registros fílmicos y fotografías que poseía el mismo para encontrar una coincidencia notoria en relación a los tatuajes recientemente mencionados. Habíamos dicho que bajo este tipo de situaciones o circunstancias, es decir, cada vez que aparece el cuerpo sin vida de una persona, o en este caso partes constitutivas de lo que era el cuerpo de una persona, se genera el chequeo de algún tipo de averiguación de paradero activa. Así es como se pudo obtener la denuncia de una persona que era la locataria de donde justamente vivía Fernando. Vamos a generar el análisis del caso desde dos aspectos. Desde el primer aspecto vamos a analizar el caso desde la parte netamente científica, es decir, los procedimientos forenses que permitieron no solamente permitir la identificación humana de Fernando, como habíamos mencionado recientemente, sino además determinar qué fue lo que dijo la autopsia.
Por el otro lado, lo que vamos a hacer es analizar las circunstancias investigativas, es decir, el desarrollo de las distintas hipótesis para permitir encauzar el desarrollo de la investigación. En primer término, vamos a analizar qué fue lo que dijo la necropsia. El mecanismo de muerte fue un mecanismo de tipo violento. Esto conllevó naturalmente a un paro cardiorrespiratorio del tipo traumático. Dicho mecanismo se produjo como resultado de hemorragias secundarias productos del paso de proyectil de armas de fuego. Asimismo, se encontraron determinadas heridas, las cuales eran póstumas, es decir, habían sido ocasionadas o realizadas a posteriori de la muerte del mismo. Algunas de esas heridas eran cortantes y se encontraban en la parte dorsal del torso de la víctima, y por el otro lado presentaba traumatismos en la región facial. Vamos a desarrollar determinadas características esenciales asociadas al resultado de la necropsia. El desmembramiento se había dado una vez que Fernando ya estaba sin vida. Poseía 2 lesiones compatibles con el paso de proyectil de arma de fuego y ambas poseían ingreso por la parte posterior, es decir, por su espalda. Por otro lado, me voy a detener un instante en otra información fundamental que surge de este procedimiento. En la necropsia no solamente analizamos los tipos de traumatismos o las lesiones asociadas, como en este caso, que permiten establecer justamente cuál es el causal de deceso y por el otro lado saber que el desmembramiento fue póstumo, sino que también la necropsia aporta una información importante que permite establecer la data de muerte de la persona. Tal como nosotros conocemos, el cronotanato diagnóstico nos permite establecer un tiempo aproximado que justamente establece la data de muerte. En base al análisis de los profesionales que justamente realizaron la ablación, pudieron determinar que el cuerpo de Fernando tendría entre 5 y 7 días de data de muerte. Además de esto, y tal como se desprende del informe forense, el cuerpo presentaba signos visibles de maceración, y esto se debe a el tiempo en el cual fue inmerso dentro de un medio acuoso. ¿Por qué me detuve o por qué marqué con tanto hincapié la cuestión de que el cuerpo había sido desmembrado de manera póstuma, es decir, una vez que Fernando ya se encontraba muerto? Aquí comienza la otra parte o el aspecto investigativo. Tal como habíamos mencionado, desde el punto de vista de las actividades realizadas por Fernando, él mismo se encontraba completamente adeudado. Tantos eran los deudores que se registró aproximadamente más de 250 mensajes compatibles con amenazas dentro de lo que tiene que ver sus dispositivos. Automáticamente y bajo este tipo de situaciones, y más cuando escuchamos audios como estos, te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos, para que no cuentes nunca más tu vida plata. Lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar que, bajo este hallazgo macabro en el cual una persona es descuartizada, este hecho se trató de una venganza. Por eso es muy importante que realicemos un marco investigativo como corresponde. Habitualmente, nosotros lo que hacemos es cargar de subjetividades la investigación. Esto significa que cuando tenemos una persona que le debe tanta plata a tanta gente, se estima que aproximadamente Fernando podría deber entre 3 y 5 millones de dólares a un número indeterminado de personas. Es por eso que muchas veces en lo que tiene que ver justamente las tareas o las labores investigativas cometemos esos errores. En alguna oportunidad les he comentado o les he mostrado un caso a mis alumnos en el cual justamente una persona se encontraba atado de pies y manos y colgando en el medio de un living. Habitualmente cuando uno cuenta esto y muestra las imágenes, lo primero que piensa es que se trata de un homicidio. Ahora bien, ese caso no era ni más ni menos que un suicidio. Lógicamente esto se puede esclarecer a medida de que uno va demostrando pequeños detalles que surgen justamente de la templanza y del análisis objetivo en el lugar del hecho. Lo primero que se nos viene a la cabeza, como habíamos mencionado, es que esto justamente se trata de una venganza. Una de las cosas que tal vez más sorprendió a los investigadores, incluso desde el punto de vista criminológico, era la templanza que Fernando enmarcaba en cada una de estas amenazas. Es decir, que bajo estas circunstancias en las cuales uno es amenazado, bajo lo que tiene que ver justamente nuestra integridad física e incluso amenazas que son de muerte, la persona suele ponerse nerviosa y eso no es lo que se escuchaba, al menos en lo que tiene que ver justamente el timbre o la voz de Fernando. Ahora bien, y para recabar más información en el plano investigativo, se comienzan con las diligencias de rigor. Se toma declaración testimonial a aquellas personas que eran amigos, allegados o que incluso se encontraban vinculados de manera constante por lo que era su labor. Pero ¿cuál fue el disparador desde el punto de vista investigativo?
Dentro de la valija en la cual se habían encontrado los miembros superiores e inferiores de Fernando, se hallaron un conjunto de documentos. Esos documentos llevaron justamente a una persona. Esa persona era Nicole Chamorro. Fue la primera detenida que tuvo la causa. Chamorro decía no saber por qué se le estaba deteniendo. Y acá es donde por ahí nosotros podemos llegar a decir, sí, cualquier persona involucrada o implicada en un hecho delictivo va a alegar el desconocimiento del mismo. Verdaderamente Chamorro no tenía nada que ver con el hecho. Con el avance de la investigación se pudo determinar de que los documentos llegaron allí dado que el hermano de Chamorro, Luis Contreras, había sido quien había participado del hecho. Acá es donde se empieza a entretejer determinadas cuestiones y responsabilidades. Quienes participaron del hecho en sí mismo, es decir, quienes participaron de la muerte de Fernando y quienes tuvieron algún tipo de participación o ayuda para ocultar o desmembrar el cuerpo. Aquí podemos empezar a analizar. ¿Acaso Luis Contreras había sido contratado por alguna de esas tantas personas a las cuales Fernando le debía dinero para que justamente lo mate e incluso descuartice su cuerpo? Si bien este es un canal que, como habíamos mencionado, analiza por sobre todas las cosas el aspecto forense o el aspecto pericial de cada una de las investigaciones que analizamos, también es muy importante destacar lo que refiere justamente a la parte de las declaraciones testimoniales. Tal como lo habíamos hecho recientemente en el caso del ingeniero Barbieri, y habíamos mencionado que es muy importante adentrarse o comunicarse con las personas que puedan haber visto algo dentro de lo que refiere al lugar, en las tareas investigativas también es muy pero muy importante realizar las preguntas correctas en las declaraciones testimoniales para poder justamente denotar si de las mismas surge algún tipo de información específica y que a nosotros nos permita ir a concordar eso con algo que encontremos en un lugar del hecho o bien en algún tipo de allanamiento, así como también poder denotar si ese relato está viciado de algún tipo de mentira. A medida que fue evolucionando la causa y la investigación, se fue entrevistando a cada una de las personas que estuvieron con Fernando en sus últimas horas. Dos personas importantes, como ser Pilepich y Vargas, ambos socios de Fernando en emprendimientos inmobiliarios, habían mencionado que se encontraron con él mismo dado que le tenían que pagar determinadas deudas que ellos tenían para con él. Así fue como dijeron que se habían encontrado en una escribanía en donde saldaron parte de esa deuda que habían contraído y luego se encontraron en General Rodríguez donde terminaron de generar la transacción. En un principio, la información brindada por estas dos personas era bastante convincente. Pero como habíamos mencionado, cuando se hacen las preguntas correctas dentro de lo que tiene que ver justamente las declaraciones testimoniales, se empezaron a presentar pequeñas incongruencias dentro de lo que tenía que ver justamente los relatos. En principio habían dicho de que Fernando había llegado por sus propios medios, después que lo había hecho con una camioneta Range Rover que justamente pertenecía a una de estas personas implicadas. Asimismo, ellos dijeron que una vez culminada la transacción, es decir, habiéndose dado la deuda que tenían para con Fernando, ellos se retiraron del lugar y que Fernando se quedó allí esperando que lo pasen a buscar. Dentro de los mencionados, Maximiliano Pilepich se negó a declarar en primera instancia. Ahora bien, Nahuel Vargas, y luego de reiteradas preguntas, terminó confesando que Pilepich había sido el autor material del hecho. Esto lógicamente lo coloca a Vargas y a Pilepich en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque en un primer término habían mencionado que simplemente estaban allí realizando una transacción comercial. Ahora bien, no solamente estaban involucrados en lo que primero enmarcaría como un posible encubrimiento, sino que terminan siendo autor y partícipes de un homicidio. Según lo que comenta Vargas y según lo que consta justamente en su declaración testimonial, Pilepich fue quien realizó 2 disparos de arma de fuego por la espalda cuando justamente Fernando Pérez se encontraba realizando el cambio de una bombilla de luz. El comentario que realizó Vargas en relación a los dichos de Pilepich en ese momento es: ya está, no aguantaba más, todo tiene límites. Esto, y según se comenta, tiene que ver con que Pilepich, como habíamos mencionado, era el que le debía dinero justamente a Fernando Pérez Algaba. Y como este no se lo devolvía, o al menos no en el tiempo y en la forma que Fernando pretendía, Algaba empezó a realizar algún tipo de comunicación e intercambio de mensajes por redes sociales con la hija de Pilepich. Algaba le enviaba las capturas de dicha conversación a Pilepich para ver si justamente bajo ese tipo de contexto podía saldarle la cuestión.
Esto sin lugar a dudas enfureció a Pilepich y fue justamente por eso que al mencionar de que todo tenía un límite dijo: con mi hija no. Todavía falta realizar un montón de medidas desde el punto de vista del plano investigativo. Es necesario obtener el resultado de muchos elementos incautados, como en su momento había sido una motosierra, discos de amoladora y guantes de nitrilo. Según lo que surge por el relato, como habíamos mencionado anteriormente, de estas personas implicadas, el lugar en el cual se ultimó a Fernando fue destruido. Lógicamente esto intentando encubrir o evitar justamente que se pueda dar con evidencia significativa que los implique. Una vez más, es importante resaltar que estos elementos, a los cuales justamente todavía está a la espera del resultado de las pericias, fueron obtenidos gracias al aporte de los canes, que permitieron encontrarlos en los lugares allanados. Hay muchas cosas que al momento todavía son inciertas. Más allá, como habíamos mencionado, que en teoría el lugar en el que se realizó justamente el homicidio fue derrumbado para evitar dar con indicios, a ciencia cierta no se sabe dónde es que se desmembró el cuerpo de Fernando. Por otra parte, el arma homicida que pudo determinarse es una pistola de calibre 9 milímetros, no fue encontrada al momento. Será importante, una vez más, esperar el resultado de las pesquisas y de las pericias llevados a cabo por los vehículos que también estuvieron implicados dentro de lo que es la dinámica previa a la desaparición de Fernando. Este caso, que hoy en día ha sido enmarcado como homicidio cuádruplemente calificado por el empleo de arma de fuego, alevosía, codicia y el concurso premeditado por 2 o más personas, a lo cual debemos de sumarle justamente a estas personas que habíamos enmarcado por falso testimonio, dado que no era concordante lo que relataron en un primer momento con lo que terminaron ampliando en sus declaraciones testimoniales, es importante también describir el contexto por el cual se pudo consumar este tipo de dinámica. ¿Existe participación policial? Sí, existe. La línea investigativa también tiene la participación de varios miembros de la policía, algunos incluso de línea jerárquica, que facilitaron naturalmente el hecho para que se pueda efectuar. También, y para sorpresa de muchos, estas personas implicadas y que justamente pertenecen a las fuerzas policiales, Fernando le debía dinero. El juez de garantía, que tiene competencia en la causa, ha generado la prisión preventiva de todos los implicados asociados al hecho al momento, dado que existen indicios vehementes de que han intentado entorpecer y eludir justamente a la justicia en más de una oportunidad. Como corolario de todo lo que hemos mencionado, tenemos que destacar 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, la parte científica, que permitió no solamente establecer la identidad físico-humana de los restos encontrados, sino que además permitió establecer el mecanismo de muerte y, por qué no, incluso las lesiones realizadas bajo el cuerpo. Por otro lado, la parte investigativa, ya que si hubiésemos utilizado como disparador amenazas en el resultado de muerte asociado a un desmembramiento, y que todo justamente esto se debía porque Fernando poseía un montón de deudas a un montón de personas, hubiésemos creído que esto se trataba de un ajuste de cuentas. Si bien todavía falta la resolución de un montón de diligencias asociadas a esta investigación, el análisis objetivo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la investigación son las que verdaderamente nos llevarán a la resolución del caso. Si te gustó este contenido, te invitamos a que veas el resto del contenido que tenemos dentro del canal, que te suscribas, que le des like a la publicación y que comentes por este caso o por cualquiera de los otros que tenemos dentro del canal.